El desierto no guarda secretos, solo los entierra a la vista de todos. Para Lacey Hart, una joven de 18 años que conocía mejor el ardor del polvo alcalino que la ternura de un beso materno, aquella tierra era como una madre dura y cruel. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Pero aquel martes helado de 1878, el viento trajo un sonido que no pertenecía a los cañones. No era un coyote, tampoco era la brisa, era un llanto, delgado como hilo de araña, que la guiaba hacia algo profundo como un océano. Allí, entre las piedras de un arroyo seco, medio enterrada en la arena, una vasija de barro decorada la esperaba. Lo que encontró dentro no solo pondría a prueba su alma, sino que encendería una guerra entre su familia, su pueblo y dos mundos que jamás debieron chocar. El viento del altiplano de Arizona era como una cuerda de laúd. En verano, prometía frescor que nunca llegaba. En invierno, traía un calor falso del sol pálido, que se volvía cuchilla en cuanto la luz se escondía tras los mesones del oeste. Lacey conocía ese viento. Se ajustó la chalina de lana gastada, mientras la arena le rozaba el cuello como cuchilla. Revisaba las trampas pobres de su padre, un deber que había heredado 2 años antes, cuando los pulmones de su madre finalmente se llenaron del polvo que marcaba sus días. Lacey tenía 18, pero sus ojos cargaban la paciencia desgastada de alguien con el doble de años. Su mundo abarcaba 20 millas de ranchos resecos, centrado en una cabaña de 2 habitaciones construida con pasto endurecido y esperanzas viejas. Aquel día, las trampas estaban vacías. Ni un conejo flaco, solo el rojo doloroso de las rocas y ese cielo azul, pálido y sin perdón. Volvía caminando por el cauce seco del arroyo, como lo llamaba Boone Hart desde que nació. Entonces escuchó aquel sonido. Al principio pensó que era un halcón, pero los halcones chillan con fuerza. Esto era distinto, era un lamento débil, casi como si algo pequeño suplicara sin voz. Lacey se detuvo. El aire estaba quieto como tumba. El sonido volvió, más débil aún. Venía de un grupo de arbustos de chaparro que se apretaban contra un corte en la pared del arroyo. Apartó las ramas secas, con la mirada alerta por si había serpientes. Pero lo que vio fue barro. Una vasija. No era como las ollas toscas que su padre compraba en el mercado de Red Creek. Esta era diferente, más fina, decorada con líneas geométricas negras y rojas, trabajo claro de los Dine, los navajos. Estaba medio enterrada, como si alguien intentara ocultarla, o como si la tierra misma quisiera recuperarla. Y desde adentro venía ese llanto. Un escalofrío más punzante que el viento le recorrió la piel. Le vinieron historias a la mente, leyendas de brujería y ritos extraños, cuentos que los colonos susurraban con miedo. Extendió la mano temblorosa y tocó la tapa. Era solo una laja de piedra. La deslizó a un lado. Adentro, envuelto en un cuero rígido de ciervo y una manta delgada, había un bebé. Su piel era de un cobre profundo, pero los labios y el contorno de sus ojos tenían un azul polvoso y aterrador. Era tan pequeño. Con los ojos cerrados con fuerza, el rostro arrugado en una súplica silenciosa y agotada. Estaba congelado. No solo con frío, sino congelado de verdad. El tipo de frío que precede a la muerte. Lacey se quedó inmóvil, la mente en blanco. ¿Quién haría algo así? ¿Sería un sacrificio? ¿Una ofrenda para los espíritus del arroyo? El bebé dejó escapar otro quejido, tan leve, que parecía el último aliento. Ese suspiro la rompió por dentro. Ya no importaba el porqué, solo que estaba allí. «Dios mío», murmuró. Lo sacó de la vasija, tirando el cuero tieso a un lado. Era increíblemente liviano. Lacey se desabrochó el abrigo y la camisa de lino, y metió al pequeño contra su piel desnuda, pegándolo al pecho y envolviéndolos a ambos con la chalina y el abrigo. La piel del niño era puro hielo. No sabía si aún respiraba o no. «No», susurró al niño, al desierto, a Dios.
No lo harás. No caminó de regreso. Corrió. Corrió entre los arbustos, tropezando con piedras, los pulmones ardiendo, una mano apretando su abrigo para proteger ese cuerpecito. Ya no sentía el frío. Ella era una hoguera, y esa chispa necesitaba su calor. Irrumpió por la puerta de la cabaña 2 millas después, cayendo contra el marco. Boone Hart levantó la vista del arnés que estaba remendando. Era un hombre alto, curtido por la vida, la barba ya con canas. No había sonreído desde los 45. Lassie. ¡Qué demonios! Estás blanca como una sábana. Ella no logró hablar. Solo se arrastró hacia el fogón, abriendo su abrigo. El bebé se deslizó entre sus manos, flácido. Boone abrió los ojos como platos. Soltó el arnés. ¡Por el amor de Dios! ¿Qué es eso? Estaba en una vasija, jadeó Lacey. Boone se arrodilló junto a ella, el rostro una mezcla de confusión y alarma. Vio la piel cobriza, la forma de los ojos, el cabello negro pegado al cráneo. No necesitaba la vasija para entender. Lacey, dijo Boone Hart, con voz baja y cargada de temor. Eso es un indio. ¡Es un bebé!, gritó ella con la voz quebrada, llena de rabia. Sin perder tiempo, Lacey se lanzó hacia la caja de costura antigua de su madre. Sacó un trapo limpio y empezó a frotar con fuerza los bracitos del niño, tratando desesperadamente de devolverle el calor. «Se está muriendo de frío. Tráeme agua tibia y la leche de Nelly». Boone se quedó petrificado. Miraba hacia la puerta como si esperara que una tribu entera apareciera de un momento a otro. «Lacey, no sabes lo que acabas de hacer. No sabes quién lo dejó ahí, ni por qué. A veces abandonan a los más débiles. O es una trampa». «¡Es un bebé!», rugió ella de nuevo con tal fuerza que su padre dio un paso atrás. Miró la carita del niño, azulada por el frío. «Es un varón, y se está muriendo. Ayúdame, papá. Por favor, ayúdame». Y esas palabras rompieron el hechizo. Boone Hart, hombre práctico y gastado por la vida pero no cruel, soltó una maldición entre dientes y se dirigió a la estufa. «Busca el barreño. Y ni se te ocurra avivar el fuego demasiado. No quiero que vean el humo desde kilómetros». Mientras él trabajaba, Lacey seguía con su masaje frenético, frotando sus pequeñas extremidades con una intensidad desesperada. La cabaña estaba en silencio. Solo se oía el rugido del viento fuera y el sonido desesperado del trapo sobre la piel helada. Hasta que de pronto, un gemido débil y tembloroso escapó del pequeño pecho del niño. Era un llanto suave, pero era vida. Lacey soltó un sollozo, apretando al niño contra su pecho desnudo. «Ahí estás», susurró, meciéndolo con dulzura. «Ya estás aquí, ya estás a salvo». Boone se giró desde la estufa con una taza de leche tibia, diluida con agua. Su rostro era una piedra. «A salvo», dijo con amargura. «Muchacha, creo que el peligro apenas comienza». Durante 1 hora, trabajaron en completo silencio. La cabaña se transformó en enfermería. Lo bañaron con agua tibia, con cuidado de no darle un choque térmico. Lacey rasgó un viejo camisón de franela de su madre para improvisar un pañal y una manta. El niño, que apenas tendría unos días de nacido, era débil, pero poco a poco la vida regresaba a su cuerpecito. Se aferró al trapo empapado de leche y mamó con lentitud, como si el mundo se sostuviera de ese gesto. Finalmente, agotada, Lacey se sentó en la mecedora antigua de su madre, al lado del fuego, abrazando al bebé. El cuarto olía a humo de leña y leche caliente. Por un instante, se respiraba una paz frágil. Boone se acercó a la ventana, apartando la madera de la contraventana con un dedo. «Nada», murmuró. «No hay huellas. Nadie en la colina». Se volvió hacia su hija. El enojo se le había desdibujado del rostro, reemplazado por una preocupación profunda y espesa. «Lacey, no podemos quedárnoslo.
Ella alzó la cabeza de golpe. ¿Qué dices? Si lo devolvemos, morirá. No podemos simplemente dejarlo otra vez. Lo llevaremos a Fort Grant, dijo Boone, pasándose una mano por el cabello. Al amanecer. Los soldados. Ellos tienen exploradores. Sabrán qué hacer. Pueden buscar a su gente. Su gente lo dejó tirado en una olla para que muriera de frío, papá. Escupió ella con un veneno que rara vez usaba. ¿Qué clase de personas hace eso? No conocemos la historia, respondió Boone, aunque su voz sonaba débil. Tal vez su madre murió. Tal vez todo el campamento. Estaba enfermo. No es nuestro asunto, Lacey. Y si la gente en Red Creek se entera... Garram Flintshire. No tuvo que terminar la frase. El nombre de Flintshire pesaba como plomo. Un ranchero rico, dueño de los derechos del agua en todo el valle. Había perdido a su hermano menor en una redada apache 5 años antes. Desde entonces, su odio por todos los pueblos originarios, apache, navajo, pima, daba igual, se había vuelto enfermizo. Pagaba recompensas por cabelleras y dirigía un comité de defensa que no era más que una turba con licencia para matar. Flintshire no manda en esta casa, soltó Lacey, terca. Manda en este valle, replicó Boone. Si se entera que escondemos a otro salvaje, dirá que comerciamos con ellos, que somos espías. Inventará cualquier excusa para quemarnos vivos, y lo sabes. Entonces, que nadie se entere, sentenció ella. Boone soltó una risa seca, incrédula. Esto es Red Creek, niña. Jeb Hollow pasa por aquí cada miércoles con el correo. ¿De verdad crees que no va a parar? ¿Que no mirará por la ventana? ¿Que no huele secretos? Esto no es un perrito abandonado, Lacey. Es como tirar una chispa en un granero lleno de heno seco. Antes de que pudiera responderle, el mismísimo demonio al que temían se hizo presente. Cascos. Ruidos de ruedas. Un carromato se detuvo frente a la casa. Boone se puso blanco. Es martes, susurró horrorizado. No le tocaba venir hoy. Mételo atrás, susurró Lacey con urgencia. Corrió hacia el pequeño rincón tras la cortina donde dormía. Colocó al bebé en su catre y lo cubrió con una manta gruesa, rogando en silencio que no hiciera ni un solo ruido. La puerta se abrió de golpe, sin siquiera llamar. Jeb Hollow llenó el marco con su presencia, un hombre corpulento, de abrigo de búfalo, grasoso, sudado. Llevaba el saco del correo en una mano, y en la otra, un rifle. Sus ojos, pequeños y vivos, se movían como cuchillas. ¡Boone!, gruñó, pisando fuerte el polvo dentro de la cabaña. ¿Jeb? ¿Lacey? Saludó Boone, intentando sonar casual. Se adelantó para bloquear la vista hacia el hogar. «Llegaste un día antes», dijo. «El carro de suministros desde Tucson se adelantó», respondió Jeb sacando un sobre. «Carta de tu madre». Pero sus ojos no dejaban de recorrer el interior. Olfateó el aire. «Huele raro aquí, como a nodriza». Estaba calentando leche. Saltó Lacey con el corazón desbocado. Leche de cabra se echó a perder. La mirada de Jeb se clavó en la zona del hogar. Vio el barreño con agua, los trapos de franela, la pequeña taza. Frunció los ojos. Parece que estaban limpiando algo, o alguien. «Me corté la mano», mintió Boone, levantando su izquierda, envuelta por coincidencia en un trapo de remendar arneses. Pero Jeb no era fácil de engañar. Se alimentaba de secretos ajenos como un buitre. Dio un paso más. «¿Curioso?», dijo casi en tono de juego. Venía por el pastizal del norte, cerca del arroyo, y vi huellas pequeñas, como de botas corriendo. Mostró los dientes en una sonrisa podrida. «¿Corrías de algo, Lacey?» «Tenía frío», respondió ella, con la voz más helada que el viento. Y entonces, desde el rincón tras la cortina, se oyó un gemido agudo, débil, pero imposible de confundir. Jeb se quedó quieto. La sonrisa se ensanchó aún más. «Vaya, vaya»,
¿Qué clase de coyote tienes atrapado en tu cama, Lacey? Se lanzó hacia adelante, pero Boone le agarró el brazo. Esa es la habitación de mi hija, Jeb. Pero Hollow lo empujó sin contemplaciones. Y esto es asunto mío. Con un tirón violento, descorrió la cortina. Miró el catre. Vio el bulto de mantas. Levantó la de arriba, y allí estaban los ojos del niño, oscuros, abiertos. El bebé lo miraba en silencio. Jeb Hollow soltó un silbido bajo. «Que los santos nos amparen», susurró, con una emoción extraña, casi eufórica brillando en su mirada. Se volvió hacia Boone y Lacey. Así que era cierto. ¿Qué era cierto?, gruñó Boone. Que los Hart se volvieron amantes de indios, escupió Jeb. ¿Qué? ¿Se encontraron a esta pequeña víbora de piel cobriza tirada por ahí? ¡Fuera de aquí!, bramó Lacey, acercándose al atizador de la chimenea. «Ya me voy», dijo Jeb, levantando las manos y retrocediendo. «Me voy». Pero su voz se tornó venenosa. «Pero esto es una bomba. Garram Flintshade ha estado buscando un pretexto para limpiar el valle de Navajos, y ustedes se lo acaban de dar. Has traído una maldición a esta casa, Boone. Una que respira y llora». Salió corriendo de la cabaña, dejando la carta de la madre de Boone tirada en el suelo. Saltó a su carreta, azotó las riendas y se perdió en una nube de polvo rumbo a Red Creek. Boone se agachó lentamente y recogió la carta. No la abrió, solo miró la puerta con una sombra en el rostro. «Tiene razón», susurró. «Lacey, ¿qué has hecho?» Ella fue hasta el catre. El niño lloraba con más fuerza. Lo alzó, apretándolo contra su pecho, su pequeña carita hundida en su cuello. Miró hacia el fuego, hacia las brasas al rojo vivo. «Necesita un nombre», dijo temblando pero firme. «Lo llamaré Tiva, por las cenizas que le dieron calor». «Lacey», dijo Boone suplicante. «Vendrán por él». «¡Que vengan!», respondió ella girándose con el bebé en brazos como escudo. «Tendrán que pasar sobre mí primero». El sol se alzó sobre una casa bajo asedio, pero no era un asedio de rifles o flechas, sino de silencio y de miedo. Boone no había dormido. Sentado en la mesa, con la escopeta cargada, vigilaba el horizonte como un perro viejo. Lacey dormitaba en la mecedora, con Tiva acurrucado en sus brazos. Cada ráfaga de viento, cada ruido en la maleza, traía un golpe de pánico a la cabaña. Pero el ataque desde Red Creek nunca llegó. En su lugar, hacia media mañana, una nube de polvo diferente apareció desde el este. Se movía lento, con propósito. Una carreta cubierta tirada por 2 mulas sanas. «No puede ser», susurró Boone, bajando la escopeta, entornando los ojos. «Es ella. Es mamá». El corazón de Lacey dio un vuelco. Si Garram Flintshade era fuego, Edna Vale era hielo. La abuela Edna era una mujer forjada en granito de Nueva Inglaterra, templada por 6 décadas de fe presbiteriana dura como hueso. Había enterrado a un marido, 2 hijas, y siguió a su único hijo Boone hasta este desierto sin Dios, no por amor, sino por deber. Vivía sola en una casa impecable en Tucson, y sus visitas 2 veces al año eran eventos de limpieza y juicio. Boone había olvidado la carta, esa que Jeb Hollow había dejado caer al suelo. «Llegaré el miércoles. Ten preparado el jabón de lejía. E.V.» Pero el carruaje ya estaba allí. La carreta se detuvo con un chirrido seco. Edna Vale se sentaba erguida como una columna en el asiento del conductor. Llevaba un vestido negro de cuello alto, perfectamente abotonado hasta el mentón, incluso entre el polvo, y un sombrero que parecía más un arma que una prenda. No esperó ayuda. Bajó de la carreta con una caja en brazos. «Boone». «Lacey», saludó con una voz tan fría y nítida como la escarcha de la mañana. «Estás demasiado flaco, Boone. Y el porche se está venciendo. Y tú, Lacey, tu cabello es un desastre». «Madre», balbuceó Boone,
retorciéndose las manos. No esperábamos que llegaras hoy. Jeb Hollow apenas trajo tu carta ayer. Yo soy puntual, sentenció Edna como si eso explicara todo. Entró en la cabaña como si fuera suya y añadió: y han dejado la puerta abierta, invitando a toda serpiente y alacrán del desierto. Entonces se detuvo. Sus ojos, del color de un lago helado, recorrieron el interior de la casa, se posaron en Lacey, que estaba rígida junto al hogar, y en el pequeño bulto oscuro que sostenía en brazos. Edna Vale no se sobresaltó, no dio un paso atrás, simplemente se detuvo. El aire se volvió denso, como si pudiera quebrarse. «Boone», dijo con un tono que cortaba. «Explícame esto». «Madre, es una historia larga». «Tengo tiempo», respondió dejando la caja sobre la mesa. Lacey fue quien habló, con voz firme y clara. «Lo encontré en el arroyo, dentro de una vasija. Se estaba congelando. Lo salvé». Los ojos de Edna se enfocaron en ella. La miró como quien analiza un insecto raro. «¿Lo salvaste?» «Estaba muriendo», insistió Lacey. «Y ahora», dijo Edna sin emoción, «será él quien te mate a ti». Se acercó a Lacey. No miró al bebé. Miró su rostro. «Tienes el corazón tonto de tu madre. La compasión en la frontera es un lujo. Y los lujos matan. No salvaste a un niño. Robaste un problema». «Fue abandonado», replicó Lacey. «No lo sabes», cortó Edna. «No conoces sus costumbres. Has traído un nido de avispas a esta casa. Para cuando caiga la noche, su tribu podría estar aquí pidiendo sangre. Y por la mañana, los hombres de ese pueblo sucio vendrán pidiendo una soga. Has puesto la cabeza de tu padre en el nudo del ahorcado». «¿Y qué querías que hiciera?», gritó Lacey. «¿Dejarlo morir? ¿Eso es lo que tu Dios quiere?» «¡Mi Dios!», exclamó Edna con los ojos brillando como acero. «Exige sabiduría, no sentimentalismos. Exige que cuidemos a los nuestros. Y tú has elegido a una criatura pagana por encima de tu propio padre». Boone, con voz apagada, intervino por fin. «Madre, por favor». Jeb Hollow ya vio al niño. Cabalgó directo hacia Red Creek con Flintshade. «Estamos en problemas». Los labios finos de Edna se tensaron hasta hacer una línea blanca. «Stokes, ese gordo chismoso cobarde, y Garran Flintshade, un hombre que confunde su odio con la voluntad divina». Guardó silencio por casi un minuto. Pensaba, maquinaba. «Bueno», dijo al fin, «lo hecho está. La leche ya se derramó». Abrió la caja que había traído, pero no había Biblias, ni jabón. Había comida, un embutido ahumado, un saco de frijoles y 3 panes grandes, blancos, perfectos, horneados como Dios manda. El aroma le dio un vuelco al estómago a Lacey. Ese era el pan del que hablaba la carta. Edna cortó una rebanada gruesa y se la dio a Boone. Luego cortó otra para Lacey. «Coman. Van a necesitar fuerzas. El miedo vacía el estómago. Pero no seréis débiles frente a mí». Lacey recibió el pan. Era suave, real, como de otra vida. «Madre», preguntó Boone, «¿qué vamos a hacer?» «Haremos lo que siempre han hecho los Val», dijo, quitándose el sombrero y alisando su cabello gris como hierro. «Sobreviviremos. Entregaremos al niño a The Copper Creek Law». «No», soltó Lacey. «El Marshal Rafe Maddox se lo entregará a Flintshade». «El Marshal es un hombre de la ley», replicó Edna. «Débil, pero no asesino. Es la única forma. Has invitado al zorro al gallinero, Josephine. Ahora tendrás que darle un pollo, si quieres que no te devore a ti». Mientras hablaba, se acercó al hogar. Miró hacia el niño dormido en los brazos de su nieta. Por un instante, solo un instante, el rostro de Edna Vale pareció suavizarse. Una chispa, apenas un destello. Pero se apagó tan rápido como vino. Extendió un dedo huesudo y tocó la mejilla del bebé. «Tan pequeño», murmuró.
Luego alzó la vista hacia Lacey, y sus ojos volvieron a endurecerse. «Señor, ¿quién te ha criado?», susurró, cerrando los ojos. «Bendice esta casa, y bendice a este niño, pues ha nacido en medio del conflicto. Y concede a tu sierva Josephine la sabiduría para reconocer la necedad de su corazón, que se arrepienta de su orgullo, y nos libre de la prueba que ha traído sobre nosotros. Amén». A Lacey se le heló la sangre. Aquella bendición no era para el niño, era una maldición velada sobre ella, una oración pidiéndole rendición. «No voy a entregarlo», susurró Lacey. «Entonces eres una necia», respondió Edna dándose la vuelta. «Y tú cargarás con la muerte de tu padre si pasa». Se puso a desempacar el resto de sus cosas, con movimientos duros, secos. El pan en la mano de Lacey ahora sabía a ceniza. Las líneas de batalla no solo se estaban trazando contra el pueblo, sino dentro de su propia casa. Jeb Hollow había montado como alma que lleva el diablo hasta llegar a Red Creek. No fue a The Copper Creek Law. Fue directo al Dusty Spur, ese salón cantina que servía como el corazón envenenado del pueblo. Entró sudando y sin aliento, gritando, «¡Un whisky!» «Y otro para Garran Flinched si está aquí». Flinched siempre estaba ahí, sentado al fondo, en una mesa cubierta de mapas y escrituras, flanqueado por 2 pistoleros con ojos vacíos y dedos inquietos por disparar. Era un hombre grande, de hombros anchos, con una barba negra como hollín y un ceño que parecía permanente. Alzó la vista, molesto por la interrupción. «¿Qué pasa, Hollow? ¿No ves que estoy ocupado?» «Traigo noticias, señor Flinchade», jadeó Jeb, acercándose deprisa. «Noticias que le van a interesar. Sobre los Hart». Garran escupió tabaco en un bote. «¿Esos? El granjero inútil y su hija medio salvaje. ¿Qué pasa? ¿Por fin se murieron de hambre?» «Peor», murmuró Jeb, inclinándose con brillo en los ojos. «Son traidores. Están escondiendo a un navajo, un bebé». El salón enmudeció. Flinchade levantó lentamente la cabeza. Sus ojos se afilaron como navajas. «¿Qué dijiste?» «Un bebé, señor. Un mocoso de piel cobriza. Ella dice que lo encontró. Pero yo digo que es parte de un trato. Yo digo que están aliados, que les están dando comida, quizá balas, y ahora hasta tienen mascota». La mano enorme de Flinchade apretó su vaso de whisky, tanto que el cristal estalló. Ni se inmutó cuando el licor y su propia sangre le corrieron por los nudillos. Se puso de pie, la silla rasguñando el suelo. «Muchachos», dijo a sus hombres, «ensillen». «Silas, espera», intervino Rafe Maddox, el marshal, un hombrecito nervioso con bigote colgante que bebía cerveza en la barra. «No tomemos decisiones precipitadas. No sabemos los hechos. Yo puedo ir. Yo mismo lo verificaré». Flinchade se giró hacia él. «¿Verificar qué, Maddox? ¿Verificar que lo sigan alimentando? ¿Que su tribu venga por la noche a degollarnos a todos? Conoces la regla. No se negocia. No hay cuartel. Están en mis tierras. Respiran mi aire. Y ahora traen uno de los suyos». Le apuntó con el dedo ensangrentado a Hollow. «Tú. Vienes con nosotros. Nos lo vas a mostrar». «Señor Flinchade, yo solo soy el mensajero». «Eres el testigo», rugió Garran. Se giró hacia los hombres del salón. Rancheros, buscadores, vagabundos. ¿Vamos a dejar que los Hart metan al lobo en el gallinero? ¿Vamos a esperar a que esa víbora crezca y venga por nuestro ganado? ¿Por nuestras mujeres? Vamos a arrancar esto de raíz. ¡Ahora!» Un grito irregular de entusiasmo se alzó. Los hombres tomaron sus rifles. En 10 minutos, una turba de 15 hombres armados y furiosos cabalgaba hacia la cabaña de los Hart, con Flinchade al frente y un tembloroso Jeb Hollow intentando no quedarse atrás. En la cabaña, Edna fue la primera en oírlos. Estaba restregando el suelo. Lo había declarado inmundo apenas una hora después de llegar. De pronto, se detuvo. Ladeó la cabeza. «Jinetes», dijo. «Muchos.
y rápidos. Boone se puso pálido. Es Flintshade. Corrió a la puerta y la atrancó. Luego agarró su escopeta. Lacey, dijo con voz temblorosa. Toma a Tiva, ve al sótano. Escóndete, no salgas. Sin importar lo que escuches. No, dijo Lacey. Con suavidad, depositó al niño dormido en su catre, cubriéndolo con la manta. Luego tomó su propio rifle. Una Winchester pequeña que usaba para cazar. No voy a esconderme. Yo traje esto, y lo enfrentaré. Josephine, haz lo que dice tu padre, chilló Edna. No, repitió Lacey, revisando el cargador del rifle. Ese niño es tu nieto. ¿Y yo? También lo soy. ¿Acaso no estamos cuidando a los nuestros? Dijo Lacey, sin bajar su rifle. Dijiste que había que proteger lo nuestro. Pues eso hago. Proteger esta casa. Por un instante, breve como el parpadeo de una vela, el rostro de Edna Vale se suavizó. Algo pareció brillar en sus ojos, pero desapareció tan rápido como llegó. Asintió con la cabeza, una sola vez. Insensata, murmuró, pero valiente. Se levantó, se limpió las manos en el delantal, y no fue por ningún arma. Entonces llegaron. Los jinetes irrumpieron en el terreno que rodeaba la cabaña, levantando polvo. «Boone Hart», rugió Garran Flintshade. «¡Sal! Da la cara ante tus vecinos». Boone miró hacia la puerta. «Nos va a matar a todos». «Lo intentará», respondió Edna. Descorrió el pasador, y ante el asombro de Boone y Lacey, salió sola al porche que crujía bajo sus pies. Allí se plantó, vestida de negro, flaca, derecha, como si los años no pesaran, frente a 15 hombres armados. Flintshade tiró de las riendas, sorprendido. «Vaya, si no es la vieja bruja en persona. Apártate, anciana. Venimos por el salvaje». «Aquí no hay ningún salvaje, señor Flintshade», dijo Edna, con una voz tan clara como una campana. «Aquí hay una casa de Dios. Y un niño». Flintshade soltó una carcajada seca. «Un niño. Dicen que es un macho. Una serpiente pequeña. Venimos a cortarle la cabeza antes de que le salgan colmillos». «No lo permitirás», dijo Edna, avanzando un paso. «Eres un hombre sin Dios, Silas Flintshade. Has confundido tu duelo con justicia, pero no profanarás este hogar». «¿Profanar?», bufó él, el rostro poniéndose morado. «He venido a purificarlo. Ese engendro es una plaga. Ahora quítate, o por Dios te quito yo». Levantó su pistola. «Boone, Lacey», llamó Edna sin quitarle los ojos de encima. «Muéstrenles». Padre e hija aparecieron en la puerta, los rifles en alto. Los hombres de Flintshade dudaron. Los caballos se movieron, nerviosos. Ellos venían por un granjero, no por una familia lista para resistir. ¿Dispararías contra tu propia gente por un salvaje?, vociferó Flintshade. «Dispararé», respondió Boone, la voz temblando al principio pero encontrando su fuerza. «A cualquiera que intente cruzar mi puerta sin invitación. Esta es mi tierra, mi familia. ¡Lárguense!». Flintshade estaba acorralado. Quería sangre, pero no un combate justo. Disparar a una anciana y una chica a plena luz del día podía costarle más de lo que valía. Necesitaba otra excusa. «Esto no ha terminado», escupió. «Traidores. Todos ustedes. Volveremos. Tal vez esperemos a que lleguen sus amiguitos, y los matamos a todos juntos». «Tendrás que rendir cuentas ante la ley, Silas», dijo Edna. «El Marshal Rafe Maddox lo sabe». Flintshade soltó una risa ronca, podrida. «¿El Marshal?» «Maddox ahora mismo está en su oficina escribiendo un informe muy largo sobre por qué no puede detenerme. Están solos. Tú y tu mascota». Clavó sus ojos en Lacey. Ojos que ya no eran de hombre, sino de odio puro. «Tú, eres tú, la que ama serpientes. Te recordaré». Tiró de las riendas de su caballo y gritó: «¡Vámonos!». La turba se alejó a galope, dejando atrás un patio cubierto de polvo y un silencio lleno de amenaza.
Las rodillas de Lacey cedieron. Se apoyó en el marco de la puerta, el rifle pesando como plomo. Boone respiraba con dificultad, recargado contra la pared. Pero Edna Vale simplemente se alisó el delantal. Miró a Lacey, que aún temblaba. ¿Lo ves, niña? ¿Ves lo que has hecho? Has creado un monstruo hambriento. Y no le has dado nada que comer. Volverá, y la próxima vez no tocará la puerta. Se dio media vuelta, entró y retomó su cepillo. Boone, este piso no se va a limpiar solo. Y tú, mirando a Lacey, atiende a ese niño. Su llanto será el menor de nuestros problemas. Lacey la vio alejarse, una mezcla extraña de miedo y respeto. Su abuela no los había salvado con ternura. Los había salvado con una voluntad de hierro, más dura que el odio de Flintshade. Habían ganado la batalla, pero la guerra, Lacey lo sabía, apenas comenzaba. La partida de la turba no trajo paz, solo un silencio sofocante. La cabaña de los Hart se convirtió en una isla rodeada por un mar de hostilidad. Eran parias. Nadie pasaba por allí. El correo semanal dejó de venir. Estaban solos, con provisiones cada vez más escasas, y un miedo creciente del que ya nadie hablaba. Boone empezó a patrullar los límites de la propiedad con la escopeta en mano. Edna, en un gesto inesperado de solidaridad práctica, organizó su defensa como si preparara la casa para un invierno duro en lugar de una turba. Contó la comida, el agua, las municiones. No nos van a agarrar desprevenidos, declaró con firmeza. Mientras tanto, el mundo de Lacey se redujo a la cabaña y al niño. Tiva, como lo llamaba, cada día se mostraba más fuerte. Era un bebé callado y atento, con ojos oscuros que seguían a Lacey como si supiera quién era ella. Y ella ya no veía en él un dilema, sino su razón de respirar. Le cantaba las viejas nanas desafinadas de su madre. Le susurraba promesas entre dientes. Nunca dejaré que te hagan daño. Pero el desierto miraba. 3 días después de la confrontación, Lacey colgaba la ropa afuera, una tarea que Edna había impuesto, porque según ella, la ociosidad pudre el alma. De repente, sintió ese cosquilleo en la nuca, el mismo que había sentido aquella vez en el arroyo. Levantó la vista hacia la cima del risco. Allí estaba, una figura a caballo, inmóvil, demasiado lejos para distinguir los rasgos, pero claramente, no era un colono. Había algo en su silueta que no encajaba. Corrió adentro. ¿Papá? ¡Hay alguien en la cima! Boone y Edna se le unieron. Los 3 observaron. La figura permaneció allí 1 hora entera, sin moverse, como una mancha oscura contra el cielo. Luego, tal como llegó, desapareció sin hacer ruido. «Un explorador», susurró Boone. «Nos están buscando», dijo Edna con tono plano sin sorpresa. ¿Qué esperaban? El miedo ahora tenía una forma nueva. Ya no era la furia ardiente de Garran Flintshade, sino el silencio paciente y helado de los navajos. ¿Vendrían con rabia? ¿Con dolor? ¿A negociar o a reclamar? Al día siguiente aparecieron 2 figuras. Al otro día, 4. Nunca se acercaban, pero siempre estaban, como un jurado inmóvil en el horizonte. «Tienen miedo», murmuró Lacey mirándolos. «Son inteligentes», respondió Boone. «Ven una cabaña con guardias armados. Seguro creen que fuimos nosotros quienes lo capturamos». Ese pensamiento cayó pesado en el pecho de Lacey. «¿Y si creen que soy el enemigo?» En el 5.º día, el equilibrio se rompió. Lacey ordeñaba a Nellie bajo el cobertizo. Tiva dormía adentro. Boone revisaba la cerca del sur. Edna horneaba pan con la última harina buena, y el olor a masa caliente era una tortura. Una sombra oscureció la entrada del cobertizo. Lacey se enderezó, el corazón latiéndole en la garganta. Su rifle estaba dentro. Allí, de pie, en silencio, una mujer. Anciana. Su rostro era un mapa de arrugas tan bello como triste. Llevaba un vestido tradicional navajo,
una manta tejida, camisa de terciopelo, collares y pulseras de plata ennegrecida por el polvo. Su cuerpo era delgado como rama seca, y se notaba agotada al borde del colapso. No traía armas. Sus manos estaban vacías, alzadas, las palmas hacia el cielo, señal de paz. Una mujer, sola, anciana. El miedo de Lacey se evaporó de golpe, reemplazado por una sacudida de asombro. Los ojos de la mujer se clavaron en los suyos. Suplicantes. Dijo algo, una frase suave, gutural. Lacey negó con la cabeza. No entiendo. La mujer dio un paso tembloroso hacia la cabaña, señaló la puerta. Luego hizo un gesto, como meciendo un bebé en brazos, y volvió a mirar a Lacey con un dolor tan profundo que parecía ondular en el aire, como el calor sobre la arena. «El bebé», susurró Lacey. «Has venido por el bebé». La mujer asintió. Las lágrimas le llenaban los ojos. Se señaló a sí misma. «Senna Moondrift», dijo. Para Lacey, ese nombre no significaba nada, pero la mujer lo repitió, señalando el gesto de mecer. Luego a sí misma otra vez. «Abuela». La otra abuela. La cabeza de Lacey giraba. Ella se había inventado una historia de abandono, de salvajes sin alma. Pero la mujer frente a ella no era un monstruo, era una abuela de luto. La puerta de la cabaña se abrió. Edna salió, con una espátula en mano y el rostro endurecido como piedra. Boone corrió desde la cerca, la escopeta lista. «Lacey, aléjate de ella», gritó Boone. La mujer navajo dio un respingo. Se asustó. Alzó las manos otra vez. «No, papá, espera», dijo Lacey, poniéndose entre ambos. «No es una amenaza. Mírala, es su abuela. Boone bajó la escopeta perplejo. La anciana miró a Edna. Vio en ella otra abuela. Su rostro se quebró. Empezó a hablar. Rápido, desesperada, en su idioma. Señaló el cielo, el este, su propio pecho. Era una historia, una súplica, un grito callado. Y Lacey se quedó allí, sin entender nada de las palabras, pero entendiendo todo con el alma. No sé qué está diciendo», murmuró Lacey confundida. La anciana se detuvo. Entendía que no la comprendían, así que decidió mostrarles. Señaló hacia el este. Luego imitó con la boca el sonido de disparos. «Pa, pa, pa», hizo el gesto de hombres a caballo galopando con furia. «Soldados», pensó Lacey. «¿O bandidos?» La mujer se llevó las manos al pecho, su rostro transformado por el miedo. Luego alzó un bebé imaginario, abrazándolo fuerte contra sí. Señaló a otra persona invisible, más joven, y la representó cayendo al suelo. La madre. La mataron. Lágrimas silenciosas le surcaban el polvo del rostro mientras actuaba. Entonces mostró lo que hizo. Corrió. Huyó. Cayó. Se escondió. Señaló el arroyo. Hizo con las manos la forma de una vasija de barro. Colocó al bebé dentro. Lo cubrió. Y luego esperó. Se escondió. De nuevo los disparos. Los hombres. Se señaló el brazo, el costado. Se había herido. La persiguieron. Corrió, y corrió, y corrió. Lacey por fin lo entendió. No lo abandonó. No fue un sacrificio. Fue un acto desesperado de amor. Lo había escondido de los atacantes. Planeaba volver, pero la capturaron o la expulsaron. Había pasado días, quizá una semana, huyendo. Regresando en círculos, buscando, muriéndose de hambre. La mujer terminó su historia. La miró con todo su ser, como una pregunta abierta. ¿Está vivo? Lacey lloraba. «No lo dejó morir, papá», susurró. Lo escondió para salvarlo. Corrió hacia la cabaña. Recogió al bebé dormido. Tiva. Lo sacó a la luz del sol. Cuando la abuela Navajo lo vio. Vivo, fuerte, abrigado. Un sonido brotó de su garganta. Lacey nunca olvidaría ese sonido. Era un lamento y un grito. Una mezcla de dolor,
alegría y alivio tan profunda que se sentía como algo físico. Cayó de rodillas, los brazos extendidos. Lacey, con los ojos llenos de lágrimas, se arrodilló frente a ella y colocó al bebé en sus brazos. La mujer lo estrechó con fuerza, hundiendo su rostro entre las mantas. Lo acunó, cantando una canción baja, suave, apenas un susurro. Lacey levantó la vista. El rostro de Boone era una mezcla de pena y vergüenza. Bajó el martillo de su escopeta en silencio, pero Edna Vale solo observaba, inmóvil, con la espátula aún en la mano, su expresión imposible de leer. Allí estaban, los 5, de pie en el patio como un cuadro congelado, un granjero, una muchacha del desierto, una abuela navajo llorando sobre su nieto, y Edna Vale, un monolito puritano, firme sobre su porche. Tiva se despertó por el nuevo tacto, el nuevo aroma. Miró el rostro de la anciana marcado por lágrimas, y en vez de llorar, su carita se relajó. Soltó un gorgorito suave, satisfecho. Estaba en casa. «Necesita comida», dijo Lacey con la voz entrecortada. «Casi no puede más». La anciana levantó la vista. Sus ojos se cruzaron con los de Edna. Las dos abuelas se miraron. Una vestida de gamuza y terciopelo, cubierta de polvo y con las manos partidas. La otra, de negro riguroso, con las manos limpias, y el control absoluto sobre su pequeño mundo civilizado. Fue Edna quien se movió primero. Sin decir palabra, se dio media vuelta y entró en la cabaña. Lacey sintió un nudo en el pecho. ¿La va a ignorar?, pensó. ¿La va a dejar ahí, de rodillas, en la tierra? Boone dio un paso adelante. Le extendió su cantimplora. «Agua, señora», dijo con voz áspera. La mujer lo miró, sorprendida. Luego la tomó. Asintió en señal de agradecimiento. Bebió, largo, profundo. Entonces la puerta se volvió a abrir. Edna Vale salió. Traía 2 cosas en las manos. En una, un trapo limpio. En la otra, el pan humeante que acababa de sacar del horno. Bajó los escalones del porche sin detenerse. No se quedó a distancia segura. Se acercó directamente a la anciana. La mujer se encogió, protegiendo al bebé, esperando quizá un golpe o una orden. Edna se detuvo. Miró al niño, luego a la mujer, luego a sus manos, raspadas y sangrantes, sin decir nada. Rompió con sus manos un trozo grande, blando, del pan. El pan del título, el pan de los civilizados, y lo ofreció. La anciana lo miró como si no pudiera creerlo. Aquello no era solo alimento, era una tregua, un reconocimiento. Con cautela, alzó su mano libre, y lo aceptó. Lo comió rápido, como temiendo que se lo quitaran. Edna rompió otro pedazo. «Come», dijo. No fue una orden cruel, fue un hecho. Y entonces, Edna Vale hizo lo último que cualquiera habría esperado. Extendió su mano, pálida, limpia, y la apoyó con cuidado sobre la cabecita del bebé, aún en brazos de la anciana navajo. La mujer se tensó, desconfiada. Pero Edna la miró, de abuela a abuela. Asintió una sola vez, un gesto diminuto, pero lleno de respeto. Una cesión de título, una entrega de lugar. Esa fue la verdadera bendición, no como aquella que había lanzado antes sobre Lacey, llena de reproche disfrazado de oración. Esta era auténtica, una bendición de vida, de retorno, de reconocimiento. Lacey sintió que el nudo que había estado apretando su pecho, hecho de miedo y rabia, por fin se deshacía. En su lugar apareció un calor tan intenso que casi dolía. Su abuela, a su manera, había entendido. Un sonido quebró el momento. ¡Bang! Un disparo. El proyectil silbó en el aire y astilló el poste del porche, justo donde Edna había estado parada segundos antes. ¡Al suelo!, gritó Boone, lanzándose sobre Lacey. La anciana navajo cubrió al bebé con su cuerpo, rodando hacia la pared de la cabaña. «Flintshire»,
rugió Boone, buscando la escopeta. Desde lo alto del risco, no a más de 1 milla, no era la figura de los navajos que los observaban antes. Era Garran Flintshade y toda su maldita cuadrilla. Al menos 20 hombres, recortados contra el cielo de la mañana. Los habían visto. Habían visto a la anciana entrar en el patio de los Hart y habían esperado el momento justo. «¡Ahí están todos!», gritó Flintshade, su voz arrastrada por el viento. «Los traidores y los salvajes, quemen esa casa». Una lluvia de balas estalló. Los disparos golpearon las paredes de césped de la cabaña, rompieron la única ventana y rebotaron en la estufa de hierro fundido. «¡Adentro, todos!», vociferó Boone. Lacey agarró el brazo de la anciana, tirando de ella y del bebé hacia la puerta mientras Boone y Edna entraban tambaleándose detrás. La cabaña, en segundos, se convirtió en una trampa mortal. Las balas atravesaban la delgada puerta de tablones. «¡Por atrás!», ordenó Edna, con una autoridad que no admitía pánico. «Lacey, llévalos al sótano. Boone, cúbrete en la ventana. No dejes que se acerquen. Nos tienen rodeados», gritó Boone, mirando por una rendija. «¡Vienen por la ladera!». Lacey arrastraba a la anciana hacia la trampilla del piso, pero la mujer se detuvo. Estaba mirando a Boone, a su escopeta. Se señaló, luego al bebé, luego al arma. «Está pidiendo un arma», dijo Lacey, sorprendida. «¿Quiere luchar?». «Pues que luche», respondió Edna sombría, ya cargando una pistola de repuesto de Boone. Otra andanada de disparos sacudió la estructura. El aire olía a azufre y pólvora. Y entonces, un nuevo sonido, un grito, un alarido que heló la sangre, un grito de guerra. «¿Ahora qué demonios es eso?», murmuró Boone. Lacey miró por la ventana rota. Los hombres de Flintshade ya no disparaban. Estaban confusos, gritaban entre ellos. Desde el otro risco, el del oeste, una línea de jinetes bajaba a toda velocidad. Los navajos. Los 4 exploradores que habían estado vigilando y detrás de ellos, 10, quizá 15 más. Habían visto el ataque y venían a salvar a su anciana. «Dios mío», susurró Lacey. «Papá, son ellos. Están atacando a Flintshade». La cuadrilla de Flintshade quedó atrapada, en el medio de todo, entre la cabaña fortificada y un grupo de guerreros navajos cargando con furia ancestral. El pánico estalló en su línea. No eran soldados, eran rancheros, y se rompieron. «¡Están corriendo!», gritó Boone, entre incrédulo y eufórico. «¡Están huyendo!». La batalla fue una masacre. Los navajos, impulsados por la rabia y la justicia, arrasaron con el grupo desorganizado de Flintshade. En minutos, todo terminó. Los hombres de Flintshade huyeron como ratas en todas direcciones. Todos, menos uno. Garran Flintshade había caído del caballo. Se levantó, con el rifle aún en mano, y se encontró frente a la cabaña. La puerta se abrió. Boone Hart salió primero, la escopeta apuntando con firmeza. Flintshade lo vio, y en sus ojos vio la furia helada de un hombre justo. Detrás, emergieron Edna y Lacey, en el umbral. La mujer navajo, con el bebé que él había venido a matar. Flintshade lo entendió. Estaba vencido, humillado por todos los que odiaba. «Lárgate de mis tierras», dijo Boone con voz temblorosa por la adrenalina. «Y si alguna vez vuelves, no esperaré a que dispares primero». Garran Flintshade, con el rostro desfigurado por la rabia y la derrota, miró a los guerreros navajos que se acercaban. Soltó el rifle y corrió. Se perdió entre los matorrales, un hombre roto, vacío. El patio quedó en silencio. Los guerreros navajos, con su misión cumplida, frenaron sus caballos y formaron un círculo de protección. No se acercaron a la cabaña, solo esperaron. La batalla había terminado. El polvo se asentaba lentamente. El aire ardía con el olor de la pólvora, y allí, en medio del patio,
flotaba una paz tensa, frágil, como un suspiro que aún no se atreve a salir. La familia Hart se quedó en el porche, magullada, pero viva. Los guerreros navajos, firmes sobre sus caballos, seguían en guardia. La anciana, Senna Moondrift, la abuela de Tiva Dustborn, salió de la cabaña. Sostenía al niño apretado contra su pecho. Miró a su gente. Y luego volvió la vista hacia Lacey. Ese era el momento. El corazón de Lacey latía tan fuerte que dolía. Durante una semana, ese pequeño había sido todo su mundo. Era Tiva. Era suyo. Ella lo había salvado. Pero lo había hecho, ¿no? Solo lo había cuidado por un tiempo, como si el destino se lo hubiese prestado. Bajó del porche. La anciana la encontró en medio del patio. Lacey le acarició la mejilla al niño. Estaba tibio. Sus ojitos brillaban. Estaba sano. «Sé bueno», susurró, la voz quebrándose. Las lágrimas corrían libres, sin vergüenza. «Sé fuerte». La anciana la miró. Sus ojos también estaban llenos. Había visto el amor de la muchacha, su entrega. Con cuidado, cambió al niño de brazo. Luego se llevó la mano al brazalete de cuero que colgaba de su muñeca. De allí arrancó una cuenta de turquesa, pequeña y perfecta. Se la puso en la mano a Lacey. Le cerró los dedos. Era más que un regalo. Era un lazo. Una vida por otra. Un corazón por otro. Lacey sintió que la piedra ardía en su palma, como si llevara dentro un pedazo de cielo. «Gracias», susurró, sin poder decir más. Entonces Edna Val se acercó. Llevaba en brazos lo que quedaba del pan y una bolsa grande de tela. Las dos abuelas se quedaron cara a cara una vez más. Edna le entregó el pan y luego la bolsa. «Carne seca», dijo. «Y frijoles para el niño, para el viaje». Senna Moondrift miró las provisiones y luego a Edna. Asintió con una reverencia profunda. Edna devolvió el gesto y entonces habló. «Diego». Una sola palabra, un susurro, una palabra navaja. Lacey alzó la cabeza. Senna parpadeó, sorprendida. Edna tenía el rostro serio. «Cuando era niña, me enseñaron esa palabra en un campamento», explicó. «Significa vete. Vete antes de que vengan más». La anciana comprendió. Se volvió hacia su pueblo. Uno de los jóvenes guerreros bajó del caballo. La ayudó a montar. Le entregó las riendas. Ella acomodó al bebé contra su pecho. Y sin mirar atrás, partió hacia la mesa del oeste. Los demás jinetes la siguieron, en silencio, rodeándola como un escudo. Lacey, Boone y Edna se quedaron quietos en el porche, mirando. Miraron, hasta que el último guerrero no fue más que una mota de polvo desapareciendo entre los cañones rojos. La cabaña era un desastre, la ventana destrozada, la puerta astillada. Pero los tres estaban vivos. Boone apoyó su mano en el hombro de Lacey. Su brazo sangraba, herido por un trozo de metralla. «Hiciste algo bueno, hija», dijo con voz baja. Lacey bajó la vista a su mano. La cuenta de turquesa brillaba como un pedacito de cielo azul. «Lo hicimos, papá», respondió ella. Edna miraba hacia el horizonte vacío. «El pan se ha acabado», murmuró. «Y el suelo sigue sucio». Se dio media vuelta, entró a la cabaña, levantó su cepillo y se puso a fregar. Pero mientras lo hacía, por primera vez en su vida, Lacey la vio sonreír. Aquel día, en medio del polvo y del estruendo, Lacey Hart comprendió una verdad, que la frontera de verdad es la que uno decide cruzar. El desierto que parecía vacío estaba lleno de historias, lleno de madres, de abuelas, de amor desesperado y valentía imposible. Ni ella, ni Boone, ni Edna habían sido cambiados por la violencia de Garran Flintshade, sino por la fuerza compartida de dos mujeres que se negaron a dejar que la vida de un niño fuera arrancada por el frío. La cuenta de turquesa que Lacey llevaba ahora no era un adorno,
Era una promesa de que incluso en las tierras más duras, la bondad puede echar raíces, que un trozo de pan, compartido entre enemigos, puede convertirse en una bendición, y que un solo acto de compasión puede cambiar el mundo. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.